Hay un anhelo, uno que todos compartimos, y es el de tener un hogar. Pero, ¿qué es un hogar? No es solo un techo y cuatro paredes, ¿cierto? Es algo más, es sentir que pertenecemos. Bueno, hoy vamos a explorar ese sentimiento, ese anhelo, siguiendo la pista de una de las historias más épicas que existen, la búsqueda de la famosa Tierra Prometida. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Qué significa hogar de verdad? ¿Son las paredes de una casa? ¿La familia? ¿Es, no sé, una sensación de paz? Vamos a quedarnos con esa pregunta, porque justo esa idea de hogar va a ser nuestra brújula en este recorrido. Un viaje que nos va a llevar desde el mismísimo principio hasta una promesa que se extiende a la eternidad. Muy bien, pues para entender esta historia hay que empezar por donde se debe, por el principio. Porque como dicen por ahí, para saber a dónde vas, tienes que entender de dónde vienes. Y en este caso, venimos de un hogar perfecto que, lamentablemente, se perdió. Cuando pensamos en el Edén, a lo mejor nos imaginamos un jardín bonito y ya. Pero era mucho, mucho más que eso. A ver, tratemos de visualizarlo como lo narran las escrituras. Un lugar donde todo, absolutamente todo, era perfecto. Había abundancia, belleza, una paz total. Era, digamos, el estado ideal de las cosas, donde toda la creación estaba en una armonía increíble. Y aquí viene lo más importante, la clave de todo esto. Perder el Edén no fue solo que los echaran de un lugar físico. No, no, no. Fue algo mucho más profundo. Fue el quiebre de una relación. Piénsenlo así. Era el único lugar donde existía una conexión, pues directa, cara a cara, con el Creador. Así que la pérdida no fue tanto geográfica, sino que fue, por encima de todo, una herida en esa relación. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia directa de esa relación rota? Pues, el exilio. Por primerísima vez en la historia, la humanidad es expulsada, es desplazada de ese hogar que había sido diseñado para ella. Y es justo ahí, en ese momento de destierro, donde nace ese anhelo tan hondo de querer volver a casa. Y a partir de ahí, la cosa cambió por completo. La humanidad se convirtió en una especie de nómada, como si fuéramos refugiados espirituales. De hecho, si lo vemos bien, gran parte de la narrativa bíblica es justamente eso, la crónica de un largo viaje, una búsqueda constante por regresar a casa, por encontrar otra vez ese lugar de paz y de pertenencia que se perdió al principio. Pero bueno, la historia no podía terminar ahí con esa pérdida. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, a un momento donde aparece un rayito de esperanza. Y ojo, no era una esperanza vaga, como un sueño lejano, sino algo muy, muy concreto, una promesa. Pasan los siglos y de repente la historia da un giro tremendo. Dios le habla a un hombre, a Abraham, y le hace una promesa increíble. Y lo más fascinante de todo es que no es algo abstracto, no es una idea en el aire, es algo que se puede ver, que se puede medir. A Abraham se le muestra una tierra específica, con fronteras y todo, un lugar real, Canaán. En ese momento, la esperanza dejó de ser un sentimiento y se convirtió en algo que se podía casi tocar. Y esta cita que vemos, de Deuteronomio, es fundamental para entenderlo. Fíjense bien en las palabras que usa. Subraya que la tierra no es algo que ellos van a ganar por su cuenta. No es una simple conquista militar. Es, más bien, el cumplimiento de un juramento que hizo Dios. O sea, es una promesa que se hereda, que viene de tiempo atrás y que tiene un peso enorme. Aquí hay otro punto clave para entender toda la idea que hay detrás. Así como Adán y Eva no hicieron nada para ganarse el Edén, el pueblo de Israel tampoco hizo méritos para merecer Canaán. La tierra fue, sencillamente, un regalo, un acto de pura gracia que nació solo de la iniciativa de Dios. Ok, pero aquí es donde la historia se pone más interesante y más compleja. Porque resulta que este regalazo no era un cheque en blanco. No, señor. Venía con ciertas condiciones, con responsabilidades que nos dicen muchísimo sobre cómo era la relación entre Dios y su pueblo. Y aquí nos topamos con una dinámica fascinante. Por un lado, tienes que la tierra es un regalo, pura gracia. Pero, por el otro, para tomar posesión y disfrutar de ese regalo se necesitaba una respuesta de la gente. Hacía falta tener fe para creer que era posible, valor para conquistarla y obediencia para poder quedarse ahí. Ojo, no es que se contradigan, ¿eh? Es más bien como una colaboración. Dios pone la iniciativa y el ser humano pone la responsabilidad. Y hablando de esas responsabilidades, había una ley súper particular ligada a la tierra, el año del jubileo. A ver, imagínense esto por un momento. Cada 50 años, la sociedad entera le daba al botón de reset, por así decirlo, en lo económico. La tierra, que era la base de toda la riqueza, no podía ser acaparada para siempre por unas cuantas familias.
Esto nos deja ver clarísimo cuál era el espíritu de esa ley. El jubileo era, en esencia, un sistema de justicia social. Estaba diseñado para liberar a la gente de deudas, para sacarlos de la opresión y darles chance de empezar de cero. Pero sobre todo, era un recordatorio constante de que ellos, los israelitas, eran solo los administradores, los cuidadores de la tierra. El verdadero dueño siempre fue Dios. Pero bueno, a pesar de tener estas leyes tan claras, la historia se repite, vuelve a pasar. La desobediencia lleva otra vez a un nuevo exilio. Y es justo en medio de esta segunda pérdida, de este segundo destierro, donde nace uno de los conceptos más potentes de toda esta historia. Esta línea de tiempo nos lo resume perfecto, ¿no? Es un patrón trágico. Primero, poseen la tierra. Luego, rompen el pacto por su desobediencia. Y al final, la expulsión, el exilio a Babilonia. Se convierten de nuevo en un pueblo sin hogar. Es como si el drama del Edén se repitiera, pero ahora a nivel de toda una nación. Y es justo ahí, en medio de esa oscuridad, de ese exilio, que el profeta Zacarías suelta esta frase que suena súper contradictoria: presos de esperanza. Fíjense bien, no presos de Babilonia ni presos de la tristeza, presos de esperanza. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Cómo se puede ser prisionero de la esperanza? Pues la idea es esta, y es potentísima. Su esperanza no era un ojalá las cosas mejoren. No, estaban, literalmente, cautivos, atados, por la seguridad absoluta de que Dios iba a cumplir su promesa de traerlos de vuelta. Lo que los definía no era estar en el exilio, lo que los definía era la fidelidad de aquel que les había prometido un hogar. Su esperanza no era un sentimiento frágil, era su fortaleza. Y todo esto nos va llevando poco a poco al punto culminante de este viaje, a ese momento en que el anhelo por un hogar físico, por un pedazo de tierra, encuentra su verdadero significado en una realidad mucho más grande, mucho más profunda y eterna. Porque con la llegada de Jesús, todo este concepto de la tierra prometida da un giro de 180 grados. Se transforma por completo. Esa tierra física, Canaán, esa promesa que se podía tocar, ahora se nos revela como lo que siempre fue, un símbolo, una especie de sombra que apuntaba hacia una realidad espiritual muchísimo más grande, una realidad que se encuentra en Cristo. Y en esta imagen lo podemos ver todo de un jalón. Es una progresión increíble si lo piensan. Empezamos en el Edén, el hogar perfecto y original. De ahí pasamos a Canaán, la promesa tangible de una tierra. Luego, eso nos lleva al descanso espiritual que se puede encontrar en Cristo, aquí y ahora. Y todo esto apunta hacia la promesa final, un hogar eterno, restaurado en una creación renovada. O sea que el final de la historia es, en realidad, como volver al principio, pero mucho mejor. La promesa última ya no es un pedacito de tierra en Medio Oriente, sino una creación completa, totalmente restaurada. Es, digamos, el Edén recuperado, un lugar donde ya no existe el exilio porque Dios mismo habita con su gente. Ese es el hogar definitivo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si de verdad entendemos que este mundo no es nuestro destino final, que en realidad somos como peregrinos viajando hacia un hogar verdadero, ¿cómo debería cambiar eso nuestra vida hoy? ¿Nuestra forma de ver las cosas? ¿Nuestras prioridades? ¿A qué le damos valor? Porque al final del día, la historia de este viaje a casa es una historia que continúa en cada uno.